La temática que enseñamos es esperanza de salvación. Es la cuarta enseñanza de una serie que ha ido agotando las siguientes declaraciones: la esperanza viva, la esperanza de gloria. Hemos estado hablando acerca de la esperanza que no desilusiona o decepciona, una esperanza que nunca falla. Y hoy hablamos acerca de lo que es la esperanza de salvación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 6 al verso 8. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen; los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo que cubre nuestra cabeza. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios y vistámonos de la coraza de fe, de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Qué interesante el planteamiento que hace el apóstol Pablo a esta comunidad de fe de Tesalónica, una joven comunidad de fe, una joven iglesia que estaba pasando por algunas situaciones donde en algunos aspectos evidenciaba conductas inapropiadas de algunos de sus integrantes y otras conductas que eran dignas de reconocer. Así que hay un planteamiento acá implícito en esta declaración, y este planteamiento tiene que ver con la intención de instruirles de cómo poder vivir sin perder la expectación y la expectativa ante el inminente retorno de Cristo a la tierra, guardando la posición correcta y esperanzados en la salvación a la cual se le había dado participación a ellos y hoy a nosotros por la gracia que es en Cristo Jesús. Así que la intención de Dios por medio de la palabra es llevarnos a vivir conforme a la esperanza de salvación, pero no sin antes corregir algunos aspectos que impiden que nosotros podamos vivir conforme a la salvación que hemos recibido de parte del Señor. Así que el planteamiento de esta epístola a los tesalonicenses hace un contraste entre dos realidades. La primera, la diferencia entre la vida de uno que ha creído en el Señor y uno que no ha confiado y creído en Dios como su esperanza. Lo segundo es la diferencia entre la luz y las tinieblas, entre el día y la noche, entre el conocimiento y la ignorancia, y entre la sobriedad y la embriaguez. Por eso el énfasis de esta declaración es que estemos alerta, que estemos atentos y que no nos embriaguemos de manera tal que los que se embriagan de noche lo hacen, pero que nosotros que somos del día más bien seamos sobrios. Y aquí quiero afirmar tres declaraciones que es importante clarificar y que toman un contexto un tanto diferente en este pasaje en específico. La primera tiene que ver con la embriaguez. Para muchas personas, cuando se usa el concepto embriagarse, lo primero que consideramos es la ingesta de alguna sustancia o de alcohol que afecta nuestros sentidos para que no tengamos precisión en cuanto a aquello en lo que nos estamos enfocando. Pero aquí, cuando está hablando Pablo de este concepto, está hablando de algo todavía mucho más relevante a lo que tiene que ver con esa embriaguez que sí se daba en aquel momento, pero que es más amplia de lo que nos imaginamos. Y es que cuando nosotros hablamos acá del embriagarse versus estar sobrio,
Una persona no solamente se puede embriagar por medio de la ingesta de alguna sustancia o alcohol, sino que hay una embriaguez que puede producirla el orgullo, la arrogancia, la autodependencia de sí mismo, entre otros aspectos interesantes. La segunda declaración que habla acá es acerca de la importancia de no dormir como los demás. Cuando Pablo usa el lenguaje de dormir, se está refiriendo en muchos aspectos a lo que tiene que ver con la muerte. Por eso en un momento determinado, Jesús mismo usó la palabra dormir como una expresión de lo que es morir, y Él la usó para decir que alguien a quien Él amaba estaba durmiendo, pero Él había venido para despertarle. En este contexto no es relacionado con la muerte, sino que el uso que se le da aquí a esta palabra marca una diferencia entre una respuesta ante un acontecimiento, y hoy día estamos viviendo una realidad que está totalmente ilustrada en esta declaración. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El contexto de esta escritura en un momento determina porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Allí habla de que vendrá como ladrón en la noche, pero hace un aclarándum. Dice, pero no para nosotros, porque nosotros no debemos de ser sorprendidos por lo que ya la Escritura dice. Por lo tanto, vendrá como un ladrón para quien no lo espera. Vendrá como un ladrón para quien no está viviendo en la esperanza de salvación. Pero para aquellos que estamos en Cristo, que estamos apercibidos, alerta y atentos, la salvación es una realidad que tiene que ver con un presente y con un futuro glorioso que nos espera en Cristo Jesús. Así que la exhortación es que pongamos el yelmo de la salvación sobre nuestra cabeza, para que nuestra cabeza no sea influenciada por cualquier otra cosa que no sea el propósito de nuestra existencia. Y es que es muy interesante el poder identificar realidades que vivimos en el tiempo presente. Aquí cuando habla de dormir, todo el que duerme sabe que cuando nosotros dormimos tenemos diferentes niveles de sueño. Hay personas que tienen un sueño ligero y despiertan con cualquier mínimo ruido. Hay otros que usted coloca una grúa, traslada la cama a otro sector y ellos se enteran cuando el día amanece, porque tienen un nivel de sueño diferente. Algunos duermen tan profundo que no dejan dormir al vecino con los sonidos que emiten. Otros tal vez tienen demasiada ligereza en cómo duermen. Pero si hay algo que es común cuando hablamos de sueño, es que cuando uno duerme pierde la capacidad de reacción y pierde el enfoque en aquello que le rodea. Por lo tanto, cuando aquí la Escritura habla de no dormir como los demás, nos dice a nosotros y nos hace un aclarando, porque nosotros, aunque veamos una noche oscura a nuestro alrededor, el hecho de que pasemos por ciertas temporadas inciertas no significa que nosotros le pertenecemos a la noche. Nosotros no le pertenecemos a la oscuridad, pertenecemos al día, pertenecemos a la luz. Fuimos diseñados para ser luz y sal de este mundo. Y mientras que la Escritura afirma que nosotros no pertenecemos ni a la noche ni a las tinieblas, sino que nuestra condición espiritual no debe de ser marcada por el sueño, sino por una actitud que nos mantiene expectantes y alertas en cuanto a esta salvación en la cual está afirmada nuestra esperanza. Necesitamos estar despiertos y sobrios para no ignorar realidades. Ahora, ¿cuáles son las realidades que nosotros no ignoramos o no debemos de ignorar? ¿Cuál es la realidad que involucra el estar en una espera continua? ¿Cuál es la similitud entre esperanza, expectativas y una vida
de expectación. Y cuando vemos este panorama nos damos cuenta de algunos detalles muy interesantes. Cabe resaltar que un dicho muy popular dice que el que espera en algún momento se desespera. Pero cuando nosotros vemos lo que la Escritura dice, la esperanza en Dios no es una esperanza ilusoria y sin objetividad. No hay cosa que desespere más que estar esperando algo que usted no sabe en qué va a terminar. Porque cuando uno está esperando algo y no tiene claro cuál será el fin de lo que está esperando, uno tiende humanamente a desesperarse. Pero cuando vemos todo este cuadro nos damos cuenta que satisfactorio es usted esperar lo que usted sabe que va a recibir y cuando usted sabe que no va a fallar. ¿Quién es que no ha tenido que esperar en algún momento determinado, en algún lugar en específico, por una cita, por una atención en una oficina, por cualquier otro aspecto? Y qué desastroso es cuando usted espera y su espera termina absolutamente en nada. Qué interesante es que todo aquello en lo que nosotros podamos esperar o podemos esperar en este mundo tiene la capacidad de decepcionar nuestra espera, porque se puede descomponer, porque puede en algún momento fallar, porque puede colapsar. Todo lo que usted espera en este mundo puede colapsar, pero lo único que nunca colapsará y en la única fuente que nuestra esperanza puesta no terminará defraudada es en la esperanza viva que es Cristo para nosotros. Y la esperanza viva produce resultados. Y uno de ellos se llama la esperanza de salvación. Y la esperanza de salvación es una expectativa en que un glorioso futuro espera por causa de lo que Dios ha hecho a favor de nuestra vida. Así que la realidad es que mientras que el mundo no salvo y sin esperanza vive rodeado de una falsa expectativa, una falsa seguridad, quien conoce a Dios tiene una esperanza viva, vive confiado, sabe en quién ha creído y tiene convicción de lo que nos espera, porque nos sostenemos por medio de esa esperanza. Es el esperar con propósito. Es el esperar no con una ilusión pasajera, sino con seguridad en algo que previamente sabemos y nos ha sido anunciado. No es una ilusión pasajera, es una esperanza que ha sido dada previamente por medio de la palabra de alguien que no miente, que no falla, en quien no hay sombra de variación, y quien no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo que Él cumpliría lo que había prometido. Y esa esperanza nos sostiene como hijos de Dios. Mientras que un mundo colapsa y se desvanece, mientras que un mundo no salvo vive en una falsa seguridad, usted y yo tenemos esperanza en Cristo Jesús. Quien ha creído en Cristo se sostiene por medio de esta esperanza. Y me detengo en hablar de este mundo, de este sistema irredento, agonizante, casi colapsante, compuesto por muchos sistemas que ya no operan de la forma que muchos esperaron que operaran. Nosotros no somos de la noche. Diga conmigo, yo no estoy durmiendo. Eso espero yo. Y como no estamos durmiendo, no somos ignorantes de las cosas que suceden. Te dirá, pastor, y entonces ¿por qué usted no se pasa los domingos? Porque esa pregunta me la han hecho y la voy a responder. ¿Por qué usted no se pasa los domingos hablando de vacunas, hablando de anticristo, hablando de sistemas globales? Porque nada de lo que está sucediendo nos ha tomado por sorpresa. Si usted cree que descubrió el agua en líquido, felicidades. Pero hace tiempo que la Biblia hablaba de todo esto que estamos viendo. El punto es, ¿qué vamos a hacer usted y yo con lo que tenemos por delante? Si usted y yo estamos durmiendo, entonces seríamos ignorantes de una realidad que tenemos enfrente. No estaremos conscientes
no estaremos seguros de qué es lo que tenemos enfrente, y el dormitario, un sueño tras otro, nos va a hacer vivir en un estado de ignorancia, de falta de respuesta ante la realidad que tenemos. Por lo tanto, estamos alerta, pero no vivimos en pánico ni en temor. Porque quien vive en pánico y en temor, quien se asusta por lo que dicen las redes sociales, quien cada vez que alguien da una nueva noticia cree que descubrió la última cosa del mundo para amedrentar a otros, no ha conocido la esperanza de salvación. Y si cree que la conoció, tiene que revisarla. Porque cuando usted está firme en la esperanza de salvación, la esperanza de salvación hace que nuestra alma tenga un ancla que se sostiene en la esperanza y confianza de que si vivimos es para Él, si morimos es para Él. Así que vivo o muerto, mi destino está en Dios y no en lo que diga el hombre, y no en lo que diga un sistema, y no en ninguna situación conspirativa. Estoy claro en el tiempo que vivo. No estoy durmiendo y espero que usted tampoco. Estamos alerta, pero no nos vamos a diluir promoviendo el pánico, sino afirmándonos en la fe en Cristo Jesús y entendiendo que cuando todo esto suceda, levantaos vuestras cabezas, porque pronto, muy pronto, vendrá el Rey de Gloria y esa es nuestra confianza. Esperar en la salvación que usted y yo tenemos en Cristo, ya sea que Él retorne estando en vida a nosotros o nosotros vayamos a su presencia. Todo es de Él, en Él, por Él. Suelte el pánico, póngase el yelmo de la salvación en la cabeza, y cada vez que la distracción del sistema, del mundo, si usted le cae atrás a todo lo que va a cambiar y todo lo que viene, se va a poner literalmente loco, porque este tiempo lleva un ritmo donde en menos de una hora hay cambios ocurriendo en todo el mundo por manipulación o por lo que sea, y usted y yo tenemos el yelmo de la salvación para que nuestro enfoque y mirada esté en la esperanza de lo que Dios ha dicho, de lo que hemos creído, de aquello en lo cual debe de estar puesta nuestra confianza. Y la Escritura dice: no durmamos, velemos, seamos sobrios, pero no ebrios. No dejemos que nos embriague la información. Este es un tiempo donde la comezón de oír está haciendo a muchos caer en una paranoia física y espiritual. El consumo de toda la basura cibernética e información chatarra manipulada que tenemos hoy en día va a terminar desenfocándonos de todo. Pero lo que menos nos enfocamos es en la palabra de Dios. Y cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Todo desaparecerá, pero su palabra permanecerá. Usted decide en qué se enfoca y a quién le cree. Nuestra esperanza no está puesta en un sistema. A usted y a mí esto no nos debe de sorprender como un ladrón, porque usted y yo sabemos qué es lo que ha de suceder. ¿Porque lo dijo un predicador? No. Porque alguien lo descubrió en las redes sociales o investigando, tampoco. Hace más de 2000 años, desde que está escrita la palabra de gracia, avisa qué es lo que ha de suceder. La profecía más segura es la Escritura. No existe una voz autorizada más segura que el escrito está en la palabra del Señor. Por lo tanto, un mundo no salvo vive en falsa seguridad. Pero quien cree en Cristo se sostiene por medio de una esperanza que está viva, que es de gloria, que no desilusiona y que es una esperanza que se sustenta en la salvación que es en Cristo Jesús. Alguien que espera el retorno de su Señor está alerta, está atento. No se embriaga como el mundo lo hace con otras cosas. Velar, dormir, es una diferencia abismal entre una realidad y la otra. Y la realidad es que cuando hablamos de dormir, este pasaje alude a 4 declaraciones que tienen que ver con este dormitar
cuando nuestro entendimiento no está enfocado en lo que debe de estarlo. Lo primero que este pasaje alude es a ignorancia. Cuando usted se ve despierto pero está durmiendo y no está atendiendo a lo que tiene que atender, sino otras distracciones, lo primero es que opera la ignorancia. Lo segundo es que cuando usted está en un sueño profundo y no puede ver lo que tiene enfrente, opera la insensibilidad. Tercero, la falta de defensa. Y lo cuarto es la inactividad, porque el que está durmiendo no puede hacer otra cosa más que seguir en su sueño. Pero usted y yo, como hijos de Dios, somos luz y no tinieblas, del día y no de la noche. Estamos atentos y no desconectados. Por lo tanto, velamos y estamos alerta y no estamos dormidos como quienes viven por causa de una falsa seguridad. Tenemos esperanza de salvación y no vivimos en la desesperanza. La desesperanza es el indicio o antesala hacia la depresión. Por lo tanto, mientras la desesperanza alimenta la depresión, la esperanza alimenta la fe y la convicción de en quién hemos creído, cuál es nuestro destino y el propósito de nuestra existencia. Pero la realidad es que mientras una gran parte de la humanidad que anda en tinieblas trata de comprender lo que actualmente sucede en el mundo, se dejan llevar por las apariencias. Y la pregunta obligada de casi todo el que llega a ser influenciado más por acontecimientos que por propósito es la pregunta que muchas veces me han formulado personas y probablemente a usted. He conocido personas que no conocen del Señor, o otros que han creído y en algún momento en la espera se desesperan, los que han creído, y otros en la espera cuestionan y preguntan lo siguiente. La pregunta es, ¿dónde está la promesa de su venida? Muchos dicen, ¿por qué si hace más de 2000 años Cristo fue ascendido a los cielos y dijo, he aquí, ciertamente vengo en breve, ¿por qué no retorna? Cuestionan la promesa de su venida. Y segunda de Pedro, en su capítulo 3, versículo 3 al 9, que le insto a que lo estudie, dice que sabemos primeramente esto, que en los días postreros vendrán burladores según su propia concupiscencia. Y su pregunta será, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como al principio de la creación. Pero estos ignoran que voluntariamente en el tiempo antiguo fueron todas las cosas hechas por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces el cielo de aquel momento pereció abnegado por el agua. Pero el cielo y la tierra que ahora existe está reservado por la misma palabra, guardados, pero no para el agua, sino para el fuego, en el día del juicio. Un juicio que no comenzará primero por el mundo, abro un paréntesis, sino un juicio que dice la Escritura que tiene que comenzar primero por la casa de Dios. La pregunta es si el justo con dificultad se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que entonces la respuesta a esto es la siguiente. Esos cielos que existen ahora serán guardados para el juicio y la perdición de los hombres impíos. Voy a reiterar, la perdición de los hombres impíos, quienes viven en las tinieblas, quienes pertenecen a la noche, quienes no tienen temor de Dios, quienes aborrecen el nombre de Dios, quienes no aman a Dios, quienes no tienen nada de comunión con la luz y mucho menos con Dios, y eso no tiene que ver con usted y conmigo. Esos tienen reservada una perdición. Pero luego entonces dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que lo que parece un retraso o tardanza es porque para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Por eso el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, buscando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiere saber por qué Cristo no ha venido? Por usted y por mí.
Si Él no ha venido es por su amor y su paciencia. Si Él no ha venido es porque usted tiene que salir de un momento, de la posición que está viendo las cosas. Y a veces decimos, sí Señor, ven pronto que yo estoy salvo. ¿Y el otro? ¿Y tu hermano y tu familiar y tu vecino? Y para colmo, tenemos una doble moral en donde queremos que Cristo venga porque usted está salvo y no le predica a nadie para que se salve también. Se acaba un año y no le han predicado ni siquiera a nadie. No compartimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántas personas puedes decir en este año que casi culmina le has hablado del Señor? Ni siquiera que te vuelvas un predicador, que le cuentes lo que Dios ha hecho contigo. Ah, pero quiere que esto se acabe rápido porque lo que quiere es salir volando de este mundo y corriendo para que esto se destruya y usted se salve. Eso se llama egoísmo. Y si Cristo no ha retornado, es por paciencia y amor, primeramente con nosotros y luego con el extraviado. Se lo pongo de esta manera: si usted tiene 5 años en el Evangelio y tiene más de 5 de vida, ¿qué pasaría si Cristo hubiera venido 10 años antes? ¿Conoce usted el Señor o lo recibe en ignorancia? Entonces la paciencia de Dios no es para perdición, sino para salvación. Y la esperanza nuestra se fortalece en saber que la salvación nuestra es lo más seguro que nosotros podemos tener. La salvación de nuestra alma. Y que esa salvación no es una realidad que ocurre simplemente como un evento y que se queda así, sino que esa salvación ocurre como un suceso, pero luego va seguida por un proceso. Y esa salvación da frutos. Y esa salvación tiene evidencia. Y esa salvación tiene que ser manifestada, evidenciada, para que nosotros logremos disfrutar de 2 realidades seguido por un acontecimiento. El suceso de la salvación produce en primera instancia reconciliación, pero lo que nace de esa reconciliación es la participación de la vida y la naturaleza de Dios en nosotros. Ahora yo pregunto, ¿está la vida de Dios en nosotros? ¿O estamos viviendo la vida de un mundo amargado en quien puso su ilusión y su esperanza en falsos sistemas? Porque si usted está tan frustrado como el que no tiene a Dios, revísese usted y no revise el Evangelio, porque el Evangelio de Cristo funciona, pero probablemente no le esté funcionando a usted. Escúcheme bien, se lo voy a poner de esta manera. Si usted está al alcance de esta palabra, si usted está acá en este día, usted separó este espacio, recibe la palabra de Dios, oró, adoró, trata de entender la vida de Dios. Y usted va a salir esta noche frustrado y amargado y decepcionado, igualito que uno que está en otro lugar haciendo otra cosa que no honra a Dios en esta hora. Revise qué es lo que está pasando con su vida. Porque esta palabra tiene que producir esperanza. Porque esta palabra tiene que producir confianza. Porque esta palabra produce expectativa de salvación. Pero el detalle consiste en que cuando nosotros recibimos la palabra, tenemos que darle el lugar para que la palabra ocupe, y no puede ser lleno de 2 realidades diferentes, un mismo recipiente. O lo vaciamos de una cosa o lo llenamos de la otra. Por lo tanto, cuando usted quiere que algo sea lleno, lo primero que necesita es vaciarlo de aquello que lo está ocupando. Y tenemos que vaciar nuestro entendimiento de tinieblas. Tenemos que vaciar nuestro entendimiento de ese sueño profundo que nos hace estar en una especie de letargo espiritual, como si ignorásemos lo que la Biblia ya nos dice hace mucho tiempo. Ninguno de los que conoce la palabra de Dios hay que estarle diciendo si sabe el tiempo en que vivimos. Todo el que entiende la Biblia sabe en el tiempo que vivimos. No estamos en el tiempo de Moisés, no estamos en el tiempo del cruce de Egipto, de la tierra prometida. Vivimos días peligrosos, declara la Biblia, de gran apostasía, donde Pablo le dice a Timoteo que el carácter de los hombres en los postreros días será malo, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, infatuados. Tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. Y todo lo que habla la Escritura respecto al tiempo en que vivimos
tiene que ver con un panorama para nosotros poder ubicar que nos necesitamos aferrar más que nunca a la esperanza de salvación en la cual hemos creído en Cristo Jesús. Usted lleva 20 años en el Evangelio, 15, 30, no sé, un día, una semana. Déjeme decirle que falta menos, pero la esperanza y la espera no lo va a desilusionar. Esto no va a terminar en la nada. Esto sabemos cómo va a acabar. Y quiero darle una buena noticia. El que nosotros hemos creído gana al final. Por si acaso usted lo duda. No gana el mundo, ni el anticristo, ni los que conspiran, ni el sistema, ni el andamiaje, ni la manipulación. Gana el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el tema es que nunca ha perdido. Y como nunca ha perdido, entonces la victoria está asegurada. ¿O no dice la Escritura? Pelearán contra el Cordero. El único detalle es que ahora Él no retorna como Cordero, porque cuando vino como Cordero, hace más de 2000 años lo crucificaron, le pusieron prácticamente una mordaza para que no gritara ni se pusiera a buscar ningún tipo de reclamo, porque el propósito se tenía que cumplir. Así que ahora no van a pelear contra el Cordero, van a pelear con uno que viene como león, como Rey de Reyes, Señor de Señores, cuyo rostro y resplandor va a desmenuzar muchas cosas que ya empezaron a caer. Por eso consultarán los príncipes de la tierra en las convenciones globales gubernamentales, unidos contra Dios y contra su reino, en cámaras secretas planeando cómo torcer esto, deshacer el propósito eterno. Pero el que mora desde los cielos se reirá y dirá: estos creen que se la saben, y yo les mostraré al final quién gana en esta jornada. La fe de aquellos que vivimos en el día y que no permanecemos ni pertenecemos a la noche, ni estamos en un sueño profundo, debe de ser una fe con propósito y una esperanza enfocada en aquello que Dios nos ha prometido. Y Dios nos ha prometido salvación para todo aquel que cree en Él y que está siendo preservado hasta el cumplimiento de su propósito. Quien vive sin esperanza cuestiona sin entender. Quien vive con esperanza cree sin cuestionar. Son dos cosas muy diferentes. Pero un hijo de Dios tiene esperanza, no que termine en desilusión ni en la nada, sino esperanza de salvación. Y esa esperanza de salvación nos deja los ojos bien abiertos para poder discernir entre el bien y el mal, saber el tiempo en que vivimos y hacia dónde se dirige este sistema actual, hacia dónde se dirige la dirección de este mundo presente, pero también la manera en que Dios obra en este mundo, y no andamos en ignorancia como quien tiene una mente entenebrecida, sino que estamos aprestos de lo que sucede y de lo que está pronto por suceder. Mientras que la esperanza viva nos sostiene en el tiempo presente, la esperanza de salvación nos fortalece y preserva en el presente y nos sostiene para el futuro, porque entendemos que nuestro destino no está con quienes aborrecen a Dios, sino que está preservado para aquellos que aman al Señor. Si usted y yo vamos a ser juzgados y vamos a pasar por la mismita situación final de aquel que nunca ha oído del Señor, que aborrece a Dios, que no ha puesto en Él su esperanza, entonces vana sería nuestra fe. Déjele el miedo a otro que no lo conoce. Usted abrace la fe y la confianza y la esperanza en Dios. Usted y yo, día que pasa, tenemos que entender que no es un día más, es un día menos. Y como es un día menos, cada día nuestro galardón está más cerca. Y cada día debemos de fortalecernos en la esperanza de esta salvación. ¿Cómo se efectuó esta salvación? Lo primero es que Dios el Padre nos escogió.
Lo segundo, Dios, el Hijo, nos redimió y por medio de su Espíritu nos selló. Eso dice Romanos 8:29, Efesios 1:7 y Efesios 1:13. Pero esta esperanza de salvación es como una especie de yelmo. Y cuando lo usamos correctamente, nos pone una expectativa de confianza en un futuro seguro en Cristo Jesús. Cuando hablamos de una definición precisa de salvación, tenemos que entender una realidad. La salvación es la voluntad soberana del Padre, de Dios, para reconciliar al hombre, haciéndolo partícipe de su vida y de su naturaleza. Usted y yo no somos salvos solo para un día morirnos y disfrutarla. En su vida y su naturaleza la comenzamos a disfrutar desde ahora, aunque hay una recompensa final. Esa realidad que disfrutamos ahora, ese resultado de esa salvación. Y ese resultado de esa salvación nos informa que ahora usted y yo nos gozamos, aunque por un tiempo padezcamos, porque usted y yo, al abrazar la esperanza de la salvación, podemos estar gozosos mientras otros no lo están. Podemos estar en paz y en reposo mientras otros no lo están. ¿Qué pasa cuando usted sabe que el fin que le espera es glorioso? Porque ya usted sabe quién es el dueño de todo y el protagonista y el que va a vencer y el que ya cayó y el que seguirá cayendo y aquel que aunque esté haciendo y deshaciendo y diciendo que es el fuerte está fracasado y destruido. Anda como un león rugiente, pero ni ruge ni tiene dientes. Entonces, ¿para qué estar asustado con un león que no muerde? Pero el león de la tribu de Judá, aquel en que usted y yo hemos creído, sí sabe rugir correctamente. Así que el león tiene características. Y una de ellas es que cuando el león ruge, todos los animales a su alrededor tiemblan. La pregunta entonces es, ¿qué usted cree que ha de pasar cuando el león que representa la tribu de la que usted y yo pertenecemos, vamos a olvidarnos de tribu, la familia de Dios en la tierra, vea que todos sus pollitos, hijos, crías están acorralados, que ya no hay forma ni siquiera de respirar en esta tierra y que un sistema irredento compuesto por la manipulación y la mentira quiere tratar de destruir la crianza del león? ¿Usted cree que el león va a salir aullando a esconderse porque tiene miedo de qué? La pregunta es, si el león ruge, ¿quién no temerá? ¿Cuánto más el león de la tribu de Judá? Y escuche lo que nunca se me olvidó. Cuando el león ruge, el león es un animal de la realeza que representa el reino. Y con cada paso que da lo hace con autoridad. Por eso es que la figura representativa de Apocalipsis y otros cuadros no busca ningún otro símbolo, busca un león. Porque es la máxima expresión de autoridad y reino en cualquier reino que se pueda expresar, sobre todo el animal. Pero como el león no corre detrás de una presa ni anda corriendo de un lugar al otro, el león antes de cazar la presa emite un sonido que provoca ondas sonoras. Y a una distancia hasta de 40 metros, el sonido del león puede ser tan fuerte, el rugido, que le tritura las vértebras a una presa y la paraliza, sobre todo a un conejo, de manera que aunque quiera no puede moverse, porque el león rugió. Y el león de la tribu de Judá, aquel que nunca ha perdido una batalla, es el que pelea a favor de nosotros. Usted y yo tenemos una salvación que ha sido anunciada, que nos ha sido impartida y dada por gracia, que se sustenta en la resurrección de Cristo y cuyo fin y propósito es aquel para el cual usted y yo hemos sido preservados. Déjeme ponerlo a reflexionar en esto y voy a concluir.
¿Usted no cree que si usted y yo estamos de pie en este día es porque Dios nos ha preservado en medio de tantas cosas? ¿Usted no cree que si usted y yo estamos vivos es por una razón? ¿Usted no cree que si usted y yo no hemos colapsado no es porque seamos fuertes, sino porque la preservación del Señor nos ha guardado para cumplimiento de salvación? Una salvación que es soberana, una salvación que tiene beneficios. Y voy a hacer mención de 5 beneficios de esta salvación en la cual está nuestra esperanza. El primer beneficio se llama regeneración, Tito 3:5. Segundo gran beneficio se llama santificación, que lo provee la salvación. Tercer gran beneficio se llama vida eterna. Cuarto gran beneficio se llama preservación. Lo que Dios salva, lo preserva para el cumplimiento de su propósito. Y no me pregunte entonces qué pasa con lo que Dios se pierde. Le voy a explicar algo. El que entienda, préstele atención a lo que voy a decir. Cuando en Juan 17 Jesús va a subir al Padre, ascender al Padre, después de haber ido a la cruz, Él hace una oración relevante y dice: Señor, de todo lo que tú me diste, ni uno solo se perdió. Cuando Dios dice ni uno, es que 0, ni uno. Pero luego entonces la misma oración dice: solo se perdió el hijo de perdición. Así que lo que es de Él no se pierde, pero lo que se pierde nunca lo fue. Hay cosas en nuestra vida que no se perdieron, es que nunca fueron, no te autoengañes. Por lo tanto, cuando esta gloriosa salvación es manifestada, usted y yo tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de gracia, tenemos el propósito de Dios, preservándonos a nosotros para que podamos disfrutar de la salvación para la cual aguardamos esta esperanza. Usted dirá entonces: pastor, ¿hay personas que se pierden? Claro que sí, porque se desconectan de aquello eterno que Dios preparó para nosotros, pero eso seguirá siempre intacto por causa de que es eterno, no se corrompe, no se desvanece y no deja de ser. El que se pierde es el que no quiere participar de ello. Y cuando no vivimos en la esperanza de la salvación, nos vamos a perder el asunto, pero eso seguirá intacto, esperando a quien lo quiera. Si usted hace una fiesta, invita a todos, el que se lo pierde es el que no va, pero el que está, la disfruta. Amén. Usted dirá: pastor, entonces la salvación no se pierde. Si se perdiera no fuera eterna. Pero ¿quién se pierde? El que no quiere caminar en pos de ella, ni vivir en la esperanza de ella. ¿Qué se pierde? El que no obedece a la salvación. Y la salvación se caduca porque usted no la obedezca. No, espera que otro le haga caso. Pero ella es tan eterna como Dios mismo. Y yo sé que me estoy corriendo el chance de que saquen de contexto lo que estoy diciendo. Porque vivimos en un tiempo donde hay tanta gente sin oficio que solo espera que usted diga algo para decir que usted dijo lo que no dijo. Pero hay que enseñarlo. Si la salvación fuera un asunto material, cada una semana hubiera que estarla renovando y se expirara. Pero es tan eterna como Dios mismo. Fue comprada a precio de sangre. ¿Se pierde alguien? Sí. ¿Quién se pierde? Quien la conoció y no permaneció en ella. Entonces sí hay perdición, sí hay un infierno esperando para quien no permanece en la salvación que es en Cristo Jesús. Pero cuando hay arrepentimiento, ella siempre estará allí, porque no deja de ser. Lo que la perdemos somos nosotros, y el que la disfruta es el que atiende la invitación. Si yo hago la fiesta, quien va se la goza, y quien no va se lo pierde. Por lo tanto, usted y yo no tenemos que estar tristes y cabizbajos, sino que nuestra esperanza de salvación debe de llevarnos a disfrutar y celebrar lo que tenemos en Cristo Jesús. Ahora bien, aplicamos esta realidad. Por medio de esa esperanza de salvación,
A nosotros se nos imparte vida. Y esto es lo que la Biblia llama, y hemos hablado en muchos otros momentos, como la vida Zoe, que tiene la capacidad de cambiar nuestro estilo de vida y llevarnos a vivir esa vida plena y esa vida en abundancia en Cristo Jesús. Voy a citar 5 pasajes con los que concluyo respecto a la salvación. Segunda de Tesalonicenses 2:13, que dice: pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos amados, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, para santificación del Espíritu y fe en la verdad. Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Y luego leo estas 2 declaraciones: porque por gracia, Efesios 2:8, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es un don de Dios. El verso 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Y el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por Él estáis vosotros completos en Cristo, que nos hizo sabiduría, justificación, santificación y redención. Usted y yo tenemos lo que una gran parte de este mundo no tiene. Tenemos esperanza de salvación. Y esta debe de producir gozo. Esta debe de traernos paz. Esta debe de traernos reposo. Esta debe de traernos fortaleza. Esta debe de traernos a nosotros fe y convicción de que si vivimos es para Él y si morimos también será para Él. Y uno que entendió esto fue Pablo, que pasó por momentos muy difíciles, y en un momento los estudiosos de la conducta le llaman a lo que Pablo hizo una especie de evaluación de unidades de cambio en la vida de una persona. Cuando usted se muda de un lugar a otro, de un país a otro, pierde sus amigos, su entorno, su arraigo y todo lo que usted conocía, usted experimenta una unidad de cambio. Cuando se le muere un familiar cercano, experimenta una unidad de cambio. Cuando pierde el trabajo, cuando está enfermo, cuando le dan un diagnóstico, una mala noticia. Todas estas son unidades de cambio. Los estudiosos de la conducta del ser humano entienden que cuando un ser humano pasa por una cantidad significativa de unas 200 o 300 como máximo, unidad de cambio, termina en un proceso emocional de colapso. Puede terminar en una depresión, puede pasar por una crisis, perder el apetito, terminar frustrado, arruinado emocionalmente. Y cuando usted toma lo que Pablo dijo y usted suma todas las declaraciones, en angustias, en tribulaciones, en cárceles, en cuchillo, bajo la amenaza del cuchillo, hambre, espada, desnudez, peligro de muerte y todo eso, usted obtiene alrededor de casi 500 unidades de cambio para un solo ser humano. Y note que con casi 300 cualquiera se muere. Él tenía casi 500 y no se levantó a dar gritos ni a quejarse, sino que dijo: si una cosa sé, es que ni el peligro, ni el cuchillo, ni la espada, ni el hambre, ni la desnudez, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni el diablo, ni el infierno, ni el sistema, ni ningún gobierno, ni ninguna circunstancia, ni ninguna crisis económica, ni ninguna manipulación global, ni ninguna vacuna, ni nada, ni nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Diga conmigo, nada es. Si vivo, estoy con Él. Si me muero, también estoy con Él. Pues yo gano como quiera. Entonces me voy a poner a afligirme
Como si yo viviera en las tinieblas, en la oscuridad, como si no tengo esperanza. No. Porque mi esperanza se centra en la salvación de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Usted sabe cuál es el problema? La conclusión a la que yo he llegado. Que una gran parte de la iglesia no ha entendido lo que es la salvación. Y por eso no está disfrutando el proceso en lo que se manifiesta el objetivo final. Pero cuando usted entiende lo que usted está esperando, usted espera gozoso y tranquilo y feliz. Porque usted sabe que cuando llegue la hora, ay, ay, ay. ¿Quién es que no ha estado con mucha hambre y va a un restaurante, se demoran, o alguien que cocina bueno está cocinando y uno sabe cuando una persona dice y falta mucho? A usted no hay que explicarle cuál es la razón. Cuando usted está cocinando, una persona está cocinando y le mandan a preguntar si falta mucho, apure el paso, que ese tiene prisa. Pero cuando usted sabe que lo que le espera es bueno en gran manera, usted se deleita en el proceso. Y el olor hace que la boca se le haga agua, se le activan las glándulas salivarias. Y por el olfato usted dice, faltará mucho. Porque esto no lo veo, pero huele bueno. Y aunque esto vaya de mar en peor, el destino final de nosotros en Cristo huele bueno, se ve bueno, es bueno en gran manera. Y más que bueno, no hay palabra para describir lo que nos espera a usted y a mí en la presencia del Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y cuando yo lo entiendo, entonces el Espíritu y la iglesia dicen, ay, sí, ven, Señor Jesús. Por lo tanto, cuando veáis todas estas cosas, no duermas como los demás, sino velen, sean sobrios, erguíos vuestra cabeza y vivamos conforme a la esperanza de salvación que tenemos en Cristo, porque un día más será un día menos para disfrutar de Él por toda una eternidad. Póngase de pie conmigo en esta hora y déjeme dejarle esto como regalo final. Hebreos 10:23, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de vuestra fe, que fiel es el que lo prometió. Consideremos unos a otros para provocarnos al amor las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortaos unos a otros. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Seamos sobrios y pongámonos el yelmo de la salvación, la coraza de la fe y del amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Pablo fue un entendido de la vestimenta de un soldado que iba a entrar en conflicto. Efesios 6 dice que tiene que tomarse toda la armadura de Dios. Pero el yelmo de la armadura se coloca sobre la cabeza para que la cabeza no sea afectada. Porque no importa que otra área del cuerpo sea afectada, usted puede todavía tener destreza hasta que no pierde el entendimiento. Así que por favor, podemos estar afligidos, en apuros, en aprietos, pero no perdamos el entendimiento y pongámonos el yelmo de la salvación para que podamos estar esperanzados en esta gloriosa salvación que se nos ha confiado en Cristo Jesús. Incline su rostro ahí donde está. Permítame orar con usted por un instante y darle gracias al Señor por la palabra de su gracia. Padre, gracias te damos en este día por la palabra de tu gracia. Gracias por la esperanza de salvación que tú has reservado para nosotros y la has garantizado en Cristo Jesús.
Oramos, Señor, para que tú traigas a nuestro entendimiento cada día más afirmación. Y mientras el mundo y quienes no te conocen y viven sin esperanza se desilusionan y colapsan, nosotros nos fortalecemos en ti, oh Señor. Avanzamos sin retroceder y abrazamos la confianza en esta eterna salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias, Señor, porque nuestra esperanza no está puesta en humanos mortales, ni en sistemas irredentos que en algún momento puedan colapsar. Nuestra esperanza está viva. Es una esperanza de gloria. Es una que no desilusiona ni defrauda. Y es una esperanza de salvación que se sustenta en la persona de Cristo Jesús. Oro para que esta esperanza traiga reposo sobre la vida de todo aquel que ha creído en ella. Traiga paz, traiga gozo, traiga afirmación, y que podamos levantarnos de cualquier condición, levantar nuestra cabeza, erguíos y celebrad, porque vuestra redención está cada vez más cerca. Que la esperanza de salvación sea revelada a nuestra vida, es nuestra oración. En Cristo Jesús lo pedimos y les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados. Amén y amén.